Shalom, mis amados hermanos, estamos juntos para el último culto especial de oración por el año nuevo. Hoy también nuestro buen Dios nos ha convocado en su espíritu para que le adoremos en verdad y además nuestras oraciones, nuestros deseos serán escuchadas por nuestro Dios y recibiremos sus respuestas, su gracia y sus bendiciones. Por eso vamos a iniciar con una oración. Oremos. Amado Dios, muchas gracias, Señor, por lo que pasamos y por lo que estamos iniciando, Señor. Que tu Espíritu nos esté acompañando y sentimos, Señor, tu plena presencia. Por eso, Señor, te elevamos de la mejor adoración, la mejor entrega para ti, Señor, para que este culto sea de acuerdo a tu voluntad. Señor, pedimos que tú estés iluminando a todos los hermanos y que veamos la nueva visión, esta visión que nos va a servir como para seguir en este año y triunfar, Señor, en tu nombre. Pero sin embargo también vamos a tener muchas dificultades, sabemos. Pero Señor, te pedimos por eso tu iluminación y tu compañía, tu guía, tu poder. Y también para aquellos que están pasando mal por enfermedades, por debilidades, por problemas que tú conoces, Señor, que tú le estés consolando en este momento y recuperando y sanando, Señor, para que toda la congregación juntos, de la manera que seamos tu cuerpo, Señor, realmente tu cuerpo, iluminar como la luz tuya y salar a este mundo como tu sal, Señor. Señor, dejamos totalmente este culto en tus manos y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a adorar a nuestro Dios con una alabanza. De gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Dios, cual buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, Señor. Quiero ser más como cuanto más te conozco, Señor. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Dios, cual buen alfarero, quebrántame, Señor. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser
reflejar al mundo tu amor, reflejar al mundo, reflejar al mundo tu amor. Amén, aleluya, gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios. Hoy vamos a leer Mateos capítulo 22, los versículos 37 al 40. Mateo capítulo 22, los versículos 37 al 40. Leemos juntos. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amén. Mis queridos hermanos, esta palabra que acabamos de leer es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Para los sacerdotes y los escribas y los fariseos, los líderes judíos de aquella época, Jesús era simplemente un joven de procedencia mísera de Nazaret, pobre, casi nada de educación formal. Pero como él era muy popular y muchos le seguían y muchos le escuchaban sus enseñanzas, consideraban como posible peligroso farsante, estafador o a un líder hereje. Por eso ellos enviaron sus gentes para averiguar. Sin embargo, sorprendentemente no pudieron encontrar nada, algo como para acusarle de su sospecha. De todo lo contrario, él era un profundo conocedor de la Escritura de Dios y sus enseñanzas eran profundas y persuasivas. Y no solamente eso, sino también hacía milagros. Milagros hacía ver a los ciegos, hacía hablar a los mudos, escuchar a los sordos, curaba diferentes enfermedades. Y además él estaba siempre con los pobres, con los más marginados, con los más necesitados. Es decir, este joven desconocido hacía todo lo profetizado de Mesías. Y estos líderes religiosos de la ley, al saber de lo que hacía Jesús, en vez de estar contento, alegrar que por fin vino Mesías, ellos se enojaron más, se enfadaron mucho más. ¿Por qué? Porque ellos no le creían como Jesús. Este joven, para ellos un pobre diablo, no podía creerle, aceptarle como Cristo. A pesar de que él estaba cumpliendo todas las profecías de Mesías. Podemos preguntar, ¿acaso estos líderes no conocían la Escritura de Dios, no conocían la profecía? Claro que sí, ellos conocían mejor que cualquier persona. Sabían cómo vendría Mesías, sabían qué señales habrán. Pero al ver y al conocer, como dije, un pobre diablo para ellos, no querían que este sea su Mesías. Ellos estaban esperando otro Mesías. Un Mesías de la manera como ellos querían. Ellos aprendieron la palabra, la Escritura del Señor, como para sacar nota 100 en los exámenes. Pero su sentimiento, su verdadero ego de ellos y su verdadera voluntad era totalmente contraria al conocimiento, es decir, a la Escritura. La pregunta, nosotros, ¿cómo somos? Nosotros también, ¿cómo actuamos? ¿Cómo hacemos? ¿Hacemos como conocemos o hacemos como nos gustamos o como se nos antoja? Normalmente hacemos los que a nosotros nos gusta, como se nos antoja. Y otra pregunta, ¿hacemos según la palabra de Dios, como la palabra de Dios nos ordena? ¿O hacemos como nos gusta y como se nos antoja? La respuesta es generalmente idéntica a la anterior. Hacemos como a mí me gusta, hacemos o hago como a mí se me antoja.
Pero realmente alguien que pertenece al reino de Dios, estamos hablando del tema grande que es el reino de Dios. Alguien que pertenece al reino de Dios, alguien que le tiene a Dios como su rey, ¿cómo haría? Por supuesto que hará según la voluntad de su rey Dios y hará con el corazón contento. Pero lo que no pertenece al reino de Dios no hará como dice Dios, sino hará como a él le gusta, como a él le apetece. Los líderes judíos, aunque por su conocimiento y de boca eran el pueblo de Dios, y aunque aparentemente cumplía con su ley de la escritura de Dios, pero no le gustaban que se hagan según la voluntad de Dios. Evidentemente, ellos no eran el pueblo del reino de Dios. Estaba llegando la gran fiesta judía de Pesaj, es decir, Pascua. Este joven Jesús se dirige a Jerusalén. Jesús ya se fue varias veces a Jerusalén, pero esta vez entró en forma diferente. Entró a la ciudad sobre un pollino y recibió la bienvenida de Hosanna, Hosanna de la gente. Evidentemente estaba mostrando cada vez más claramente que él es Mesías profetizado. Sin duda esto hizo irritar mucho más a los dirigentes y los líderes judíos religiosos. Eligieron entre ellos uno de más conocimiento para enfrentar a este joven Jesús. La idea era desnudar la falsedad y la ignorancia de Jesús delante de toda la gente. Creyeron con vastos conocimientos de la ley derrumbarían a este farsante peligroso para ellos. Enviado de los rabinos, le pregunta a Jesús: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Seguro que ellos estaban pensando que este ignorante farsante no podrá responder o responderá equivocadamente. Y decía seguramente que este ignorante va a saber nada de la cuestión profunda de la ley, de los mandamientos de Dios. Jesús sabía muy bien de esta oscura intención. En vez de reprochar, le dice algo muy importante, muy necesario para ellos. La primera respuesta de Jesús fue: amará a Dios, amará al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Los líderes judíos de esa época, sea sacerdote, escriba o rabino, por mucho estudio sabían bien de la escritura de Dios y la cumplía bien, pero no tenía fe plena a esa palabra, a ese conocimiento, y por tanto no podía tener el verdadero amor a Dios. Su cumplimiento de la ley era nada más por conseguir la recompensa. Supuestamente una recompensa podría tener y llamaban como bendición. Era una recompensa como ellos querían tener. Era solamente una religiosidad egoísta y errónea. Lo que ellos creían y amaban eran a sí mismo y la riqueza y los poderes y placeres de este mundo nada más. Por eso esta palabra del Señor Jesús era un mensaje, un evangelio muy necesario para ellos. Era la oportunidad para escuchar y arrepentir. Pero ¿qué hicieron? No escucharon. Por lo contrario, se enojaron más. Y la segunda respuesta del Señor fue: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. En realidad, ¿quién no puede creer y amar a Dios invisible? No puede amar a los hermanos, a los semejantes, a los prójimos. Solamente amará a sí mismo y a la riqueza y placer de este mundo. Los sacerdotes se dedicaban a quehaceres del templo para el pueblo, y los rabinos y los fariseos enseñaban la escritura de Dios en la sinagoga al pueblo. Los sacerdotes aprovechando su estado y la inocencia de la gente, le explotaban injustamente. Y los rabinos y los fariseos, de la misma manera, aprovechando su estado de maestro, robaban a la gente. Aquí no había nada de fe, mucho menos
amor de Dios o amor a su prójimo. Por eso esta palabra del Señor Jesús, fue una enseñanza y un evangelio necesario. Fue una oportunidad grande de darse cuenta de sus pecados y arrepentirse. Fue la palabra de bendición, pero lastimosamente no escucharon. Por contrario, se irritaron mucho más, odiaron más a Jesús. Nosotros conocemos al apóstol Pablo y Pablo era uno de ellos. Pero al ser encontrado por Jesús y recibido la gracia de él, comenzó a creer y aceptar a Jesús como su Mesías, como su Cristo. Por eso pudo amar con todo el corazón a Dios mediante Jesús. Entonces todo su conocimiento de la escritura de Dios, que era su orgullo, al ser iluminado por el Espíritu de Jesús, recién ahí pudo comprender todo su conocimiento, toda su creencia anteriores. Era nada, era vano, era algo falso. Y por eso él confiesa en Romanos capítulo 13, versículo 10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Pablo está confesando que con la gracia del Señor comprende que la sustancia y el motivo de la ley es el amor de Dios. Es la verdad, es un conocimiento, es la palabra de Dios que solamente puede entender y aceptar aquellos llamados en la gloria y en la excelencia de Dios, en su vida eterna y en la piedad o en la santidad de Él. Es decir, solamente aquellos que pertenecen al reino de Dios, bajo el absoluto reinado de Dios y de su soberanía, se puede aceptar y entender y creer y sobre todo obedecer. Los fariseos, los sacerdotes y los líderes judíos, aunque sabían mucho de la escritura de Dios, como no pertenecían al reino de Dios, no podían tener fe ni amor de Dios. Por eso rehusó el amor verdadero, rechazó al verdadero Mesías Jesús. Lo odió y lo reprochó. Mis queridos hermanos, con todo lo que nosotros vimos, ¿cómo somos nosotros? El texto de hoy, la palabra del Señor Jesús, nos es dado ahora en este momento. ¿Estoy o estamos amando a Dios sobre todas las cosas? ¿Realmente estoy amando o estamos amando a nuestro prójimo como a mí mismo? O diremos, ¿por qué el Señor nos dice algo tan difícil que no vamos a poder cumplir? Entonces, mis queridos hermanos, no seremos muy diferentes de los fariseos y de los líderes judíos de la época de Jesús. O tal vez diremos, Señor, ¿no ves que nosotros somos mejores que los otros? En Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nuestro Señor no quiere que nosotros seamos un poco mejor que los otros que pertenecen a este mundo. Él quiere que nosotros transformemos o renazcamos en nueva criatura y que sepamos la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, para cumplirla. Mis queridos hermanos, ¿realmente Dios es nuestro Rey absoluto? ¿Realmente Jesús es nuestro único y suficiente Señor? ¿Buscamos y sabemos la buena voluntad de Dios agradable y perfecta? ¿La cumplimos porque le tenemos fe y el amor? Porque todo lo que se haga, aunque con un gran esfuerzo, sin amor de Dios y a los prójimos, son todos en vano. Estamos reunidos para este culto especial de oración por nuevo año. Estamos en el último culto. Vamos a orar entonces para este año 2024 como el pueblo perteneciente al reino de Dios, como el cuerpo de nuestro amado Señor Jesús. Amar más a Dios sobre todas las cosas. Amar con el amor de Cristo a nuestros prójimos. En ese sentido vamos a orar juntos 3 oraciones. Primera oración, que seamos una iglesia del reino de Dios que ama con todo el corazón, alma y vida a Dios. Segunda oración, que seamos una iglesia del reino de Dios que ama y sirve a nuestros semejantes con el amor de Dios. Tercera, que nos sigamos
a la generación de este mundo, sino iluminemos la luz del Evangelio del Señor Jesús para guiarlos a Él, así el reino de Dios sea cada vez más grande. 3 oraciones vamos a orar juntos y luego cada uno oraremos. Y una vez terminadas las oraciones, entonces podremos retirarnos del culto. Vamos a orar. Amado Dios, muchas gracias, Señor, por tu palabra y por tu luz. Señor, oramos juntos para que nosotros seamos tu iglesia, la iglesia de tu reino, Señor, que ama sobre todo con el corazón, con alma y con vida a ti, Dios. Y que seamos una iglesia del reino de Dios que ama también y sirve a nuestros hermanos, nuestros prójimos, con el amor de ti, Señor. Y que no sigamos a esta generación del mundo corrupto, sino por lo contrario, iluminemos, Señor, con tu luz de evangelio y que guiemos hacia ti, Señor, y que así tu reino sea cada vez más grande, Señor. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.